¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Usted lo sabe, los días domingos estamos en la 92.1 a las 9 de la mañana y por supuesto este programa lo puede ver en simultáneo y en nuestro canal de YouTube Agricultura TV cada vez que desee hacerlo. Por supuesto, gracias por la sintonía, gracias por las visualizaciones que hemos tenido también a través de esta plataforma de YouTube, por supuesto, y por supuesto estamos con el dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro, que está más tranquilo. ¿Cómo está, Eugenio? Bien, Pedro, ¿cómo está usted? Buenos días a todos los que nos están acompañando. Sí. Bueno, cuesta ponerse tranquilo después de que... Ya, pues ya pasó una semana, Pedro. Sí, pero el asalto a mano armada, pues ese gol nunca ya, lo anulado, pero bueno. Pasó una semana, hay Pedro, muy largo el tejo. Hay algunos equipos acostumbrados a ganar de esa forma, pero está bien. Pero capaz que nuestra invitada... ¿Está dolido usted? Tengo una opinión distinta, la vamos a preguntar después. Una posición distante a la suya y distinta a lo que acaba de mencionar. Capacito. Yo creo que sí. Pero pasa, pero a ver, esta cosa genera pasiones. Pues, por supuesto, pero yo a ella la veo preocupada más que también, veo preocupada porque hoy día vamos a hablar de economía y vamos a hablar de algo que está en plena discusión y que yo diría es un verdadero dolor de cabeza, y es el presupuesto del año 2025 con un país mucho más contraído, con la economía ahí nomás, el IMASEC huevito, la inflación en un 1%. En realidad la situación está re compleja y lo vamos a conversar con una amiga de la casa, una especialista, la economista Michelle Lade. ¿Cómo están, Michelle? Un placer tenerte en el programa otra vez. Estaba muy bien hasta ahora. ¿Por qué? Porque después me di cuenta que siempre me invitan a dar malas noticias. Pero entonces, si usted es hincha de Colo-Colo, estamos festejando toda la semana. Obvio, porque el señor Pizarro viene en azul, pero es un azul luto el que trae él. Usted la veo de blanco. Feliz, claro. Contenta, pero la veo preocupada dentro de todas estas cosas. No, claro, feliz por los acontecimientos recientes futbolísticos. Es necesario hacer el dedo en la llaga. Pero, insisto, ya pasó una semana, Pero triste por nuestro país. Y ahí sí tenemos muy malas noticias. Estamos como... Me van a matar. Estamos como el fútbol chileno. Sí, bueno, sí, bueno, ahí podemos concordar, ¿viste? Empezamos a encontrar puntos de coincidencia. Que está en baja. Tuvimos un momento de gloria y ahora estamos en la desgloria. Estamos en la desgloria. Mira, yo recuerdo que cuando el presidente Javier Milei asume el poder el 10 de diciembre del año pasado, el presidente Milei fue muy claro en el discurso ante el Congreso y fue cuando él dice no hay plata. Y quedó además como meme. ¿Estamos llegando a una situación parecida acá? Estamos muy parecidos. Déjame decirte algo. El no hay plata del presidente Milei no solo es fuerte que un presidente llegue, se siente y en su primer discurso diga no hay plata, pero tiene algo muy positivo, fija expectativas. No sé si ustedes recuerdan, pero antes de llegar el presidente Milei al poder, todos dijeron no va a durar nada. Porque todas las políticas que venían de cortar gasto, a nadie le gusta que le corten. Sí, pero a él lo eligieron anunciando eso. O sea, yo voy a ser presidente, lo que voy a hacer, voy a sacar este ministerio. Él anunció a la gente, o sea, Milei no engañó a nadie. Exacto, fijó expectativas. Y eso es lo que no hemos sido capaces de hacer en este país. Y por lo tanto... volvamos un poquito hacia lo que pasó en Codelco, creo que a principios de este año. Quizás lo que debería decir Marcel es no hay un ramero peso. Dijo una palabra distinta, pero está bien. Claro, sí. no. En la sinonimia encontramos el apelativo correcto. Exacto. Que suena Pluto, como el perrito, pero no es Pluto precisamente. No es Pluto, Sí, exactamente. Claro. No hay ni un ramero peso. Sí, en un nuestro Pluto peso creo que suena bien. También. Un Pluto peso también. Sí, pero hay una diferencia entre estar asumiendo un mandato y decir eso por las expectativas, por lo que vienen, que estar en tu último año de mandato, que es la realidad que tenemos en Chile. Pero es la realidad. Y en ese sentido tenemos que dejar de llorar por las esquinas, dejar de buscar explicaciones, así como los niños chicos, ¿no es cierto? Que todo es culpa de los demás, nada es culpa de ellos. Aquí tenemos que asumir las culpas. No se han realizado los cambios, los anuncios, no se ha entregado la confianza para que el país crezca. Y como no hay crecimiento, no hay recaudación. Lo que pasa es que... hay ciertos gobiernos que les gusta recaudar mucho, subir las tasas y se olvidan que eso afecta el crecimiento. Para aumentar la recaudación, la mejor forma es aumentar el crecimiento. Oye, pero perdona, ¿cómo es posible hacer eso cuando tú tienes autoridades que lo único que hacen es mirarse al espejo y decir, oye, que lo estamos haciendo a la raja, weón? Están felices.
¿No es cierto? En la dinámica, oye, si IMASEC cero, es que los agoreros dijeron que íbamos a decrecer, así que estamos esto un tapabocas. ¿Cómo es posible alcanzar lo que tú dices, que tiene toda la lógica, cuando tienes autoridades que se autofelicitan permanentemente? Es que tenemos autoridades que son mentirosas patológicas. Y cuando tú tienes autoridades que son mentirosos patológicos y que no se arrugan para mentirle a la gente, es bien complicado lograr que la gente pueda entender las políticas y pueda apoyar políticas que son correctas. Aquí ha habido, a mi juicio personal, una preferencia por políticas para los políticos y no políticas para los chilenos, ¿ya? Políticas para los políticos en términos de, primero, hacer las cosas que permiten mantener la fidelidad del grupo de irrestricto apoyo, y aquí me refiero al 30%, ¿no es cierto? Esto de aumentar el presupuesto en cultura, esto de darle la plata a Televisión Nacional cuando está quebrada, y hay una serie de políticas que van en ese sentido. En vez de hacer políticas públicas para el crecimiento y para los chilenos. Por ejemplo, en vez de aumentar el presupuesto en educación universitaria, que no en todas partes del mundo, la OECD lo ha dicho millones de veces, que no es lo correcto, la plata tiene que ir a los niños, donde más aumenta la educación, donde más mejora el bienestar de un país, es aumentando el presupuesto de educación, pero en los niños. Segundo, en vez de dirigir los esfuerzos de educación hacia aquellas instituciones que lo hacen mejor, le quitamos los patines a los niños hace muchos años, ¿no es cierto? Y también se van vanagloriando de eso. Sí. Y se siguen vanagloriando de eso. Y lo que hicimos fue cerrar y eliminar los colegios subvencionados, que eran aquellos colegios que permitían, ¿no es cierto?, o semisubvencionados, que permitían que los papás que no tenían plata para pagar un colegio privado, sí pudieran acceder a una mejor educación. Y entonces no estamos haciendo política para todos los chilenos, sino que estamos haciendo política para aquellos que nos dieron el voto, pagando promesas de campaña, pero olvidándonos que hay un largo plazo. Sí, bueno, ya vamos a ir ahí a las promesas, porque hay algunos proyectos de ley nuevos que han ingresado como para tratar de cumplir o decir, traté de cumplir la promesa. Pero quiero ir un poco a los números para que tú nos expliques de qué se trata. Cuando te dicen que hay IMASEC cero, ¿qué significa? Cuando te dicen que el mes de octubre la inflación es un 1% y llegas a un 4,5% en el año. Cuando te dicen de que el crecimiento, el 2,6, que era una meta como bien bajita que se había puesto Marcel, pero por último era su meta, ya tampoco la va a llegar. Ya, hoy ya te dicen, no, es que la meta bajita que yo me puse. ¿Qué implica eso para el año que viene? Ya. Empecemos por el IMASEC. El IMASEC significa Índice Mensual de Actividad Económica. Eso significa la palabra IMASEC. Y es un índice que es un aproximado del crecimiento económico. Sale antes que el PIB y por lo tanto nos permite saber con antelación cómo está el crecimiento económico. Cuando el IMASEC es cero, lo que significa es que la producción, este índice de producción comparado con 12 meses atrás, no creció. Entonces estamos iguales que o sea, hace estamos un año. igual que hace un año. El problema es que estamos igual que hace un año en producción, pero somos más población. Por lo tanto, hay un decrecimiento. Por lo tanto, en términos per cápita, o sea, por cada uno de los chilenos, la producción está siendo menor. Y eso es grave, por decirlo menos. Especialmente en un país en que por muchos años nos acostumbramos a crecer. ¿Ustedes se acuerdan cuando crecíamos el 7%? Yo me acuerdo, el otro día me llegó un video del presidente Piñera de agosto del 2010, cuando él había asumido recién y veníamos del terremoto, que además el terremoto dinamizó muchísimo también la construcción, y el presidente Piñera hablaba de un 6,4 de IMASEC. Eso fue. 6,4 de El IMASEC. país creció 5,8, si bien no me equivoco, claro. por ahí. Y subíamos un 7 en la época en los Con el 80, presidente- en los 90, O sea, a claro. finales de los 80, claro, porque, No, porque Arriba de 7. Bueno, Traíamos- el rebote, la porque recesión. traíamos una crisis de comienzos de los 80 que luego te hizo subir, luego en los 90, algo al comienzo, pero ahí como que comienza una... Mira, hasta antes
yo te diría... ¿De la reforma de Arena? Antes de la reforma de Arena, Chile venía creciendo a un promedio de 5,4% anual durante casi 30 años. Tiene una cosa importante. Sí, Oye, claro. ¿sabes qué? Perdón, a propósito de crecimiento, hablaste del IMASEC 0. Que el IMASEC 0 es muy grave, por lo que tú también decías. Somos más población, en relación a un año, no hemos crecido nada, sumando y restando, somos más pobres que lo que éramos hace un año. Claro. Entonces, yo te pregunto, mira, el otro día escuché a Alejandro Alarcón, un también reconocido economista, que me decía, mira, ¿sabéis qué? Para crecer, para retomar el ritmo, para estar, deberíamos crecer a lo menos en un 4%. Entonces, ya estamos creciendo 0, tenemos que crecer 4. ¿Cuánto nos vamos a demorar en volver a crecer a 4? Con la política correcta podríamos demorarnos 6 meses. 6 meses con la política correcta. ¿Y qué es la política correcta? Mi juicio, siempre tú sabes que los economistas nunca están de acuerdo en nada, pero a mi juicio lo que hay que hacer es reversar la reforma de Arenas y subsecuentes reformas, ¿no es cierto? Volver con el FUT, cámbienle el nombre porque ya tiene mal nombre, da lo mismo, pero en el fondo, hasta antes de la reforma tributaria de Arenas o de Bachelet 2, como quieran llamarla, en Chile lo que se cobraba impuestos sobre el gasto, no sobre los ingresos. Y al hacer eso, lo que hacía el sistema tributario era gravar, o sea, cobrar impuestos sobre el consumo, pero dejar libre de impuestos los ahorros. Exactamente. Y al dejar libre de impuestos sobre los ahorros, ese ahorro se podía destinar a inversión. Y al generar inversión, tú generas empleo, y al generar empleo e inversión, generas crecimiento. Ese era un círculo virtuoso que tenían clarísimo la vieja Concertación, y que de hecho hay un libro escrito acerca de cómo se hicieron las reformas tributarias de modo de no eliminar los incentivos a la producción. El gran problema es cuando se cambia la reforma tributaria, o sea, cuando se reforman los tributos bajo el esquema no de recaudar más para poder entregarle más a los pobres, sino de recaudar más para castigar a los ricos. Entonces, cuando tú quieres castigar a los ricos, quieres castigar lo que reciben los ricos. Y entonces, ¿cómo? Lo que hace es cobrar impuestos sobre todo, no sobre el consumo. Ya, perfecto. O sea, ese incentivo a no gastar, sino que reinvertir se perdió. Y se perdió con la reforma. Bueno, Arena el que señaló, júzguenme por los resultados o algo, al titular de un diario que salía. Debe ahí estar con escondido en algún lado. Está en la CEPAL. Sí. Bueno, Ya, pero eso es historia, y eso ya supimos. Pero lo importante es cuál es el remedio, a mi juicio. Ya. El remedio está en volver hacia atrás. El impuesto corporativo, el impuesto a las empresas, era 20% antes de la reforma, o 21, no me acuerdo. Ahora están 27. La OECD tiene promedio 23. ¿Somos mejores que la OECD para que alguien venga a invertir a Chile que cobra 27? Ahora, pero dentro de la región si tú ves el resto de Sudamérica, la tasa de impuestos que estamos hablando de 27 anda como cercano a 30, ¿no? Sí, pero ¿y quién quiere invertir en la región? Bueno, es el punto de comparación que te hacen dentro de la región. En el fondo. Sí, bueno, oye, está muy interesante, estamos conversando hasta ahora con Michelle Lave, por supuesto, economista, estamos hablando de la situación económica que estamos pasando, que no es fácil ni es sencilla, y por supuesto de lo que viene, que el tema del presupuesto con pizza incluida. Déjeme contarle que puedes transformar tu piscina con TechSwims. Disfruta nadar sin límites con turbinas de nado contracorriente de fácil instalación y programables desde su aplicación móvil. Visítanos en el www.techswims.cl. Y nuestro compromiso con tu salud es todos los días, y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y el clima está radiante y el sol brilla como nunca. Pero, ¿saben quién brilla más? AFP Plan Vital, obvio, porque nuevamente son primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 3 años. Así que cámbiate a AFP Plan Vital porque ellos te dan motivos de confianza. Cámbiate ahora. Y en H
Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, con la economista Michelle Lavé, aquí en Agricultura. La pausa es breve y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Bien, Martín, ya estamos de vuelta, sí. Martín me muestra los deditos y yo aprendo y entiendo, pero no es el dedito aquel, sino que me levanta el dedito y dice, estamos al aire, sí. Estamos al aire. Aquí en Agricultura, ustedes lo saben, siempre la pizarra de Pizarro. Por supuesto, no se les olvide, estamos los días domingos a las 9 de la mañana en Agricultura 92.1 y este programa, por supuesto, lo puedes ver las veces que quieras en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos con Michelle Lavé, con la economista que es la que hemos estado hablando de la situación económica actual, con la inflación que se pegó. Fue sorpresivo, un 1%, ¿no? Muy sorpresivo. ¿Sí? Se esperaba entre 0,6 y 0,7%. Eso considerando... ¿Alguna vez la chuntan cuando dicen se espera que sea tanto, no? Sí. ¿Sí? De hecho, a mí me ha sorprendido, voy a ser bien sincera. Yo estoy preocupada desde hace un tiempo atrás, porque si tú te fijas, durante este año ha habido, pero todos los meses ha sido sorpresiva tanto la inflación como el crecimiento. Pero con sorpresas en sentido contrario. En todos los sentidos, a un lado o al otro, más alto, más bajo. Acuérdense que los IMASEC que han salido altos han sorprendido a todo el mundo, los IMASEC que han salido bajos. O sea, me da la sensación que hay una evolución de una economía sumergida, de una economía informal que está creciendo y que probablemente está ponderando más de lo que ponderaba previamente. Esa es mi sensación particular. Y que por lo tanto está siendo muy difícil predecir
indicadores que antes era bastante más fácil predecir. Si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, las inundaciones, las lluvias, está bien complicado. Sí, pero eso que estás diciendo es complejo porque en base a lo que sale de estos índices se cambian varias cosas después. O sea, cambia el tema del dividendo, el arriendo, el colegio, una serie de cosas que las personas pagan. Entonces, si el instrumento no está logrando o está midiendo cosas que según los expertos cuando revisan o se anticipan no es lo mismo, ¿está en duda el instrumento? Yo creo que está en duda la economía en términos de la capacidad de formalizar, de llevar al aspecto formal. Tú comprenderás que el INE, por mucho que haga una buena encuesta, y aquí yo no estoy criticando al INE, por mucho que haga una buena encuesta, no puede contabilizar los precios de quienes venden en la calle. Claro. Él va a lugares formales y por lo tanto hay un precio informal que no sabes cómo se está moviendo, pero que sí es parte de la canasta que consumen los chilenos. 27% de informalidad del INE informa hace un par de Eso es lo que semanas. se sabe. Y creciendo, lamentablemente. No es casi un problema. Sí, bueno, y con todos estos números se construye algo que en esta época se discute en el Congreso, que es la ley de presupuesto. Que Sí, en el fondo, antes de eso, déjame dale, ir al 1% de de IPC. veras. Sí, ya. ¿Qué significa el 1%? Bueno, primero es sorpresivo, se esperaba un 0,6%. Eso ha significado que las proyecciones se incrementaron. El Banco Central estaba esperando 4,5 aproximadamente para final de año. Hoy día las proyecciones privadas están en 4,8, 4,9%. Y la meta es 3, ¿no? La meta es 3. Mucho. La diferencia es muy fuerte. Es cierto que hay un efecto de las tarifas de eléctricas, ¿no es cierto? Pero de todos modos, sigue siendo cierto que por mucho que sean tarifas eléctricas, esto nos está afectando la UEF. Y al afectar la UEF, afecta todos los precios que están ligados a la UEF. Y para todos los chilenos que hemos comprado nuestra casita en incómodas cuotas, ¿no es cierto?, nos pega muy duro. Sí. Un 5%, estoy aproximando el 4,8, 4,9, un 5% de inflación significa que si yo a enero de este año ganaba 100, en enero del próximo voy a estar ganando el equivalente a 95. Sí. Eso es la pérdida de poder adquisitivo. Si yo con 100 estaba llegando a duras penas a final de mes, con 95 no llego. Y esa es la sensación ambiente que estamos viendo. Eso es lo que dice la gente cuando lo entrevistan y dicen, no, si lo que pasa es que no me alcanza. Bueno, es que efectivamente no tenemos crecimiento, no hay empleo, el empleo está bajo, no ha habido crecimiento del empleo, y por otro lado, la inflación se está comiendo la capacidad de compra. ¿Y tú ves que se está haciendo algo? O sea, más allá, insisto, de que se autofeliciten, digamos. No se está haciendo nada. Ha habido esta agenda, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la agenda de los ministros o el gabinete pro crecimiento? Es cierto, se mandó una ley al Congreso para eliminar los trámites. Pero sigue ahí, po. Ya, pero eso no es culpa del gobierno. Pero aparte de eso, ¿qué más se ha hecho? Ya, pero el tema de la inflación es responsabilidad del Banco Central o del gobierno. En este caso fue del gobierno. Y fue del gobierno porque el gobierno derogó la entrada, la vuelta de los precios de la electricidad a sus niveles normales a principios en marzo del 2022. Ujú. ¿Y qué debería hacer? Porque a ver, se esperaba por el mercado que en los próximos meses hubiese como una baja tasa. Baja tasa implica que acceder al dinero es más barato. Pero eso era con cierta proyección de inflación que no esperaban este dato. ¿El Banco Central debiese mantener esta baja de tasa o probablemente tenga que entrar a repensarlo? Mira, esa es una pregunta difícil, no es fácil. Pero tengo y la te voy a- experta para preguntarle acá. Sí, pues. déjame voy a ponerme en los zapatos del Banco Central. Tenemos un IMASEC cero, o sea, la economía no crece. Pero la razón no es que las tasas estén altas necesariamente. Nosotros con tasas mucho mayores que esta crecíamos mucho más en la época de los 90. Entonces, uno dice, bueno, si no estamos creciendo, no necesariamente es porque la tasa de interés esté alta. Pero por otro lado, tenemos una inflación muy alta, 1%. ¿Se debe al gasto que las personas están gastando mucho porque las tasas son muy bajas? No, no se debe a eso. Se debe a que, por un lado, tenemos las tarifas eléctricas, por otro lado, el gobierno está gastando y sigue gastando mucho más de lo que produce la economía. El gobierno ha estado gastando desde el año 2022, desde este gobierno, a una tasa promedio de 3,6%.
El PIB ha crecido a una tasa promedio anual de 0,5. Obviamente, si la producción crece al 0,5 y el gobierno gasta al 3,6, tenemos dos problemas. Uno, las familias están gastando mucho menos. De hecho, el crecimiento del consumo de las familias es negativo. Y segundo, hay presión sobre precios. Entonces, aquí hay un problema con el fisco. Ahora, ¿cómo ajustamos al fisco? ¿Cómo lo ponemos en razón? Bueno, una de las formas es a través de las tasas de interés y decirle, ¿sabes qué? Mientras tú no seas capaz de ajustarte el cinturón, yo no te voy a bajar la tasa de interés. Eso se ha hecho previamente, nunca se ha dicho explícitamente, pero nosotros los economistas leemos las señales y me parecería que eso sería una muy buena señal del Banco Central al fisco, el hecho de no bajar la tasa de interés en diciembre, que hasta antes de esta inflación se esperaba que bajara en 0,25. Ok, eso es en el fondo que si el fisco quiere seguir gastando, siempre te va a costar más caro. Exactamente. Ya, pero vemos ahí que hay intentos, y voy a ir un segundo a la reforma previsional, cuando te dicen, ya, pero usted me va a prestar la plata al 2% de sus cotizaciones que vienen y le voy a pagar eso. Se está buscando algún mecanismo distinto para financiar prestaciones pagando menos. Ojo, ahí te voy a pedir ahí una opinión sobre ese punto después. Porque la otra herramienta, y ahora sí quiero ir que tiene el fisco es para ver cuánto va a gastar en la ley de presupuesto. Y a mí lo que me llamó la atención en esta discusión, habitualmente en la ley de presupuesto están los parlamentarios queriendo gastar más y un ministro de Hacienda defendiéndose. Y ahora el Senado le dijo, no sé cómo va a terminar la discusión, pero el Senado le dijo, gaste menos, porque está siendo muy, tiene una perspectiva muy positiva y no la vemos así que reduzca el gasto. Yo no recuerdo haber visto antes que el Congreso le diga al ministro de Hacienda, gaste menos, habitualmente le dice, gaste más. Entonces, uno. Además en año electoral. Y además en año electoral. ¿Se está poniendo seria la política? Algunos, al menos a nivel de la oposición. Hay un sector que se está poniendo serio, que por fin yo creo que se está poniendo los pantalones. Tenemos algo que no teníamos desde hace muchos años, una deuda que está a punto de escaparse. Y 40% del PIB ya, ¿no? Está arriba del 40% del PIB. Y por lo tanto, lo que se está gastando en intereses de la deuda es mucho. Pasados ciertos niveles, algunos hablan que es 43, otros que es 45, otros que es 50, bueno, depende mucho de cómo está la economía mundial. Pero hoy día, si viniera una crisis importante, una crisis tipo 2008, ¿no es cierto?, que es la crisis subprime, se cierran los mercados internacionales para los países emergentes que tienen alta deuda. ¿Podrían cerrarse para Chile? Hasta ahora, probablemente desde los 90 no se nos han cerrado los mercados internacionales. La última vez que se nos cerró fue en los 80. Bueno, pero ahora se podrían cerrar porque tenemos niveles de deuda que no teníamos hace demasiado tiempo. Y lo peor, si ustedes leen lo que dicen las clasificadoras de riesgo, el problema no es el 43% o el 40%. El problema es la velocidad a la que ha venido creciendo esta deuda en Chile. Por lo tanto, esto empieza a ser no solo el gasto de este año, empieza a poner en riesgo la economía en todos los próximos años. Sí, no. ¿Qué ha pasado? Ahora, perdona, Michelle, este endeudamiento es producto que uno puede entender que se haya tenido que recurrir a endeudamiento y a plata, por ejemplo, durante la pandemia. Uno lo entiende, porque es una emergencia. Uno entiende que en las emergencias, en líneas generales, se recurre tanto a los ahorros como eventualmente a un endeudamiento para salir de un momento. Pero tú dices que esto viene pasando consecutivamente. ¿Por qué está pasando eso? ¿Porque ya no hay emisión? ¿No estamos emitiendo plata y estamos gastando donde venga? No. Lo que es, justamente, dado que no hay emisión, estamos pidiendo prestado. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Cuando tú presentas el presupuesto al Congreso para ser aprobado, el ministro de Hacienda presenta una estimación de ingresos y una estimación de gastos, y eso lo presenta. Y lo que hace el Congreso es criticar, bajar, subir los gastos. Súbeme acá, bájame acá, ya, perfecto. Ya. Pero no puede afectar los ingresos. Lo que ha pasado consistentemente en los últimos años es que como las autoridades saben que les van a hacer cambios en los gastos, han inflado los ingresos. Como hacerse trampa en los solitarios. Sí, hicieron. Sí. Pero que no es trampa en el solitario. ¿Por qué? Porque si yo pongo ingresos más altos y yo presento una estimación de gasto, el Congreso lo lee y dice, hay plata para gastar. Y te aprueba el gasto.
Si tú no tienes ingresos, ¿qué ha hecho este gobierno? Se ha consumido el FES, el Fondo de Estabilización Económica y Social, en condiciones que el FES solo se debería utilizar en emergencias. Se han piteado creo como 2.000 millones de dólares. Expliquemos qué es el FES para que Fondo de Estabilización. Ya, o sea, es una plata que se empieza a guardar para emergencia en el fondo. Exactamente, ¿Ya? es la plata para las vacas flacas. O sea, ojalá no nos pillen, porque Chile lamentablemente como cada 3 catástrofes, 2 nos prefieren a nosotros, ojalá que no nos pillen pronto, porque en el fondo la plata que es para eso se la están gastando. Hoy día no existe, o sea, no queda casi nada. Casi está vacío ese fondo. Entonces, claro, se han gastado eso y además han pedido prestado, han emitido bonos afuera y con esa plata financian lo que no alcanzó. Pero esto ha sucedido por muchos años. Y por lo tanto, claro, efectivamente tuvimos una pandemia, pero después de la pandemia lo que uno tiene que hacer es ajustarse el cinturón. Aquí no ha habido ajuste de cinturón. Y por lo tanto hemos tenido déficit tras déficit tras déficit. Y resulta que seguimos en esta condición de que hacemos un presupuesto con ingresos más altos y cuando lo que deberíamos hacer es ajustar el gasto. El gasto ha crecido por sobre el PIB por muchos años. Y además, no solo eso, cuando yo presento el gasto para el próximo año, no lo presento sobre el gasto efectivo que voy a realizar en el año. Lo presento sobre el presupuesto del año pasado que estaba hecho sobre unos ingresos que ya estaban inflados. No, entonces en el fondo es una cadena que se mantiene ahí. O sea, me miento sobre mi mentira. Por eso te decía el tema de la trampa. Estaba pensando en eso. Estaba pensando en eso. Se miente se sigue haciendo trampa en el solitario, como dice Pedro. Claro, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como me miento sobre lo que ya mentí, sigo mintiendo, entonces ahora presentamos, y claro, solo 3,7 de crecimiento. ¡Mentira! Más de 5% de crecimiento el gasto sobre el gasto efectivo que presentó el ministro a realizarse durante este año. Y además estamos pagando, tú decías, unos intereses brutales. ¿Cuánto estamos pagando en intereses anuales? 4,5% de la deuda. Deuda, 40% del PIB. PIB, 300.000 millones de dólares. 4 por 3, 12, 120 por 5. O sea, en ese escenario sería mejor que la ley de presupuestos se 5.000. 5.000 millones de dólares. No, 5. ¿Cuánto es? 500. Es que ahí los ceros. No, son 5.000. Son 5.000. 5.000 millones de dólares solo en intereses. Sí, eso se paga. Solo 5.000 millones de dólares es un IFE. Claro. Sí. Ahora, en ese sentido. O sea, un IFE y medio, porque eran 3.000. Claro, un IFE y medio. En la medida que la ley de presupuestos se la aprueben. Si la ley de presupuestos te la rechazan, tú te quedas con el presupuesto del año pasado y te evitas esta subida de costo que no está financiado. Te quedas con el presupuesto presentado. ¿Con el presentado de ahora o con el que venía de antes? De ahora. Eso dice nuestra ley. ¿Y cuál es la función que tiene entonces? O sea, el Congreso discute para aprobártelo igual. Claro, lo que pasa es que es muy feo que no te aprueben el presupuesto. O sea, que no O sea, la vez que no lo hicieron terminamos en una guerra civil. Sí, claro, estábamos el año... Y por eso es que se creó algún mecanismo para ver qué pasa si se rechaza, porque si no te queda un problema ahí. Entonces, y ahí la manija, porque los parlamentarios pueden decir, oiga, no le voy a aprobar esto, pero al final del día es el gobierno el que tiene que hacer el ajuste. ¿Los ves con cara de ajustar? Porque, bueno, ya, de hecho, aquí ha habido un mea culpa, que yo tengo que reconocer la valentía del ministro Marcel, en decir, no se va a cumplir la meta de crecimiento y con eso se cortó los dedos solo porque eso significó que tuvo que rebajar el gasto. Ahora, a mi juicio, lo que rebajó es insuficiente. Ya, pero es una señal, al menos. Es una señal y es una señal importante. Ahora, esperemos, porque ahora lo que dice el ministro, y ahí está el gran problema, porque dice, sí, nos faltan ingresos, entonces tenemos que subir los impuestos. No, ¿y qué pasa con el 40% de los programas de gasto público con resultado insuficiente o menos? Y nadie los corta. Entonces ahí yo, de hecho, venía pensando ahora cuando venía para acá, decía, deberíamos hacer una ley que 2 años consecutivos de resultado insuficiente en un programa, se corta el programa y se echa a aquellas personas, porque como por inamovilidad tú no puedes echarlo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, debería haber, por ley, una excepción. Eso generaría un incentivo a que se pusieran las pilas todos. Hacer la pega como corresponde. Hacer la pega como corresponde. Tengo que hacer la pega como corresponde también, porque si no Martín me va a tirar un... ¿Qué me va a tirar? ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué es eso? Eso es un martillo, Martín.
No me lo tire. No es la necesario. violencia, no la violencia. Déjame contarle algo importante hasta ahora. Transforma tu piscina con TechSwims, con los calores que hay. Disfruta nadar sin límites con turbinas de nado contracorriente de fácil instalación y programables desde su aplicación móvil. Visítanos en www.techswims.cl. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y el clima está radiante y el sol brilla como nunca, pero ¿saben quién brilla más? AFP Plan Vital, obvio, porque nuevamente son primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 3 años. Así que cámbiate a AFP Plan Vital porque ellos te dan motivos de confianza. Cámbiate ahora. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Estamos con Michelle Lavé, con Pedro Pizarro, con ustedes al regreso de la siguiente parte. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Ahora sí, señores y señores, último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Usted lo sabe, estamos los días domingo, 9 de la mañana, al aire en la 92.1. Y este programa lo puedes ver en simultáneo y en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, todas y cada una de las veces que quieras. Hemos estado hablando de economía, nos ha dejado un panorama sombrío, Michelle Lavé. La verdad es que yo me voy a ir con una depresión monumental, con un país con crecimiento cero, la inflación al alza, con endeudamiento hasta el cogote y una ley de presupuesto que además es una trampa en el solitario. O sea, estamos en el peor de los mundos, Pedro Pizarro. Sí, y Pero veamos, no necesariamente. no, si se pueden hacer este ajustes. es el segmento de la esperanza. Exactamente. Ahora, y junto con la esperanza es cómo vemos lo que viene, porque aquí afectan tanto las cosas internas como las cosas externas.
el año 2025 es año electoral. El año electoral sabemos que la presión a gasto es mayor porque en el fondo hay un gobierno que tiene una coalición detrás que va a estar en campaña y que claramente no quiere perder votos. Esa presión de gasto habrá que ver si es que nuevamente el ministro Marcel es capaz de contenerla o no, porque hasta el momento se ha comportado bien, pero por otro lado tienes un escenario internacional. Se acaba de elegir al presidente Trump en Estados Unidos, presidente Trump que sabemos que tiene una línea más bien proteccionista. Eso puede implicar algunos cambios en nuestras exportaciones. Chile es un país exportador, capaz que Estados Unidos nos compre más, nos compre menos. Eso te abre mejoras en otros mercados. Hay que mirar más a China o a Estados Unidos, dependiendo de qué es lo que ocurra. O sea, ¿cómo vemos este año tanto factores externos como internos? ¿De cuál hay que preocuparse? Ya, vamos a los internos primero. En términos internos, lo que uno puede observar en general y lo que la gente percibe, y esto a raíz de lo que son los números, ¿qué te dicen los números? Es que cuando gana un gobierno de derecha, o sea, un gobierno que cree en la empresa, en la capacidad de emprender y generar riqueza, que cree, ¿no es cierto?, que son los empresarios los que generan el empleo y que no tiene que ser el Estado el que le entrega a los amigos el empleo, ¿no es cierto? ¿Eso qué genera? Genera inmediatamente aumentos de inversión, pero no en el mes de marzo, que es cuando asume, sino un poquito antes. Cuando ya la situación se ve más o menos clara, quién va a ser el que gane, en general empiezan, y el candidato, ¿no es cierto?, muestra cuál es su programa económico, se empieza a mover el asunto. Y eso podría significar algún cambio en la tendencia para el segundo semestre del próximo año. O sea, estás definiendo la presidencial como a mediados del próximo año. En términos económicos. Ya. En términos económicos. Por ahí ya se empiezan a mover los números. De hecho, la bolsa se anticipa, exactamente. Entonces, uno podría suponer que si tenemos una o un candidato de derecha que diga, que me crea, digamos, o nos crea muchos de que hay que reversar la política tributaria de Arenas. Y además firmar, a mi juicio, lo que deberíamos firmar es una ley de invariabilidad tributaria por los próximos 10 años. No más reformas tributarias por 10 cada años. Gobierno que llega, no, que hay que hacer otra reforma tributaria. No. Pero eso además pone de arriba otra cosa, Michel. No solamente la necesidad que un candidato presidencial o una candidata presidencial plantee lo que tú estás diciendo, sino que aquí es fundamental tener un parlamento que lo apruebe rápidamente. Si eso es lo que cuando tú decías, no, esto se puede arreglar en 6 meses. Si, pero este Congreso es imposible. Con toda la disgregación que tiene, es muy, muy improbable poder avanzar en eso. Entonces, a la medida que tú tengas un bloque político que tenga una mayoría consistente en el Parlamento, tú podrías resolver este problema en 6 meses y a lo mejor comenzar a ver resultados económicos a plazo de un año. Así es, se puede. Lo que sí necesitamos es que hacer estos cambios. Y hacer estos cambios de alguna manera, ¿no es cierto? Y claro, mi sensación es que habría que negociar con la antigua Concertación, que creía en esto, y llegar ya al Congreso con esto negociado, primer día, mandar la ley al Congreso y sacarlo durante los primeros 100 días. Perfecto, esa es la interna. Esa es la interna, y en ese sentido, ahora, si es que el candidato que se ve que va ganando es un candidato de la misma coalición que tenemos hoy día, que claramente, pese a que ahora dice que le importa el crecimiento, no le importa, ¿no es cierto? Y solo va a hacer políticas públicas para su gente y por lo tanto vamos a tener temas ideológicos, claro, de género y ese tipo de cosas, digamos, bueno, no va a tener ningún cambio en el económico, si no una tendencia así. O sea, la tendencia va a seguir en crecimiento entre 0 y 2. Una pregunta torpe también, perdona Pedro que me meta. ¿Qué haces para bajar la cantidad de empleados públicos que hay? ¿Aumentaron? ¿Cuánto aumentó la renta, Pedro? ¿Con 100.000? Bueno, salió un dictamen de la Contraloría. La Contraloría está ayudando. Hace poco, o sea, llegó la nueva Contraloría recién nombrada y estaba... Primer día casi. A la canilla, sí, pero... Al tiro, porque en el fondo hay un... Al ormeño, ahí. Exactamente. Había un dictamen de la Corte, ¿no es cierto? Bueno, tú eres el abogado.
Sí, lo que pasa es que hay dos vías por las cuales se discuten las eventuales desvinculaciones en el sector público. Y nadie quiere sacar a las personas que trabajan bien, pero el tema está que todos sabemos que hay gente que trabaja bien y gente que está ahí porque no es tanto mérito profesional, sino que es de otro tipo. Entonces, por un lado se discute en Contraloría. Contraloría tenía como una tesis de lo que era la confianza legítima. Mire, si usted le han renovado tantas veces, usted debe entender, y ese guarismo, ese número, te lo habían ido cambiando en el tiempo. Y por otro lado se discutía a nivel de tribunales. Entonces, la Contraloría ha dicho algo que es súper lógico. Contraloría nunca se mete a opinar cuando un tema está judicializado. Y aquí, como ya se ha judicializado como temática, no la discusión del señor A, B o C, sino que como temática ya está judicializada, la Contraloría dice: yo no me puedo meter a opinar de aquí en adelante porque esto es un tema de la Corte y que la Corte vea. A mi juicio está bien. O sea, ¿por qué? Porque si no, tú puedes terminar con disparidades de criterio. Mire, voy a ir a reclamar a un lado y se me da mal, voy al otro. Entonces aquí se queda en un solo lado. De manera de que queden aquellos que de verdad hacen la pega, que hay muchos y los conocemos dentro del sector público, pero parece que el último tiempo ha entrado de todo. Ya, yo derogaría la inamovilidad de los trabajadores del sector público. Yo los despediría a todos, los buenos y los malos, y recontrataría a los buenos. Y eso lo permitiría hacer siempre. O sea, como el sector privado, trabajas mal, te vas. Porque aquí, ¿qué es lo que pasa? Y me lo ha dicho gente que incluso de trabajadores buenos, que una vez que logran entrar a la planta, dejaron de ser buenos trabajando. Porque esto es un tesoro, es lo que está buscando el pirata. Entonces trabaja inalcanzablemente hasta encontrar el tesoro y cuando lo encuentra, vive la Dolce Vita. Volviendo al fútbol, como decía Gorosito, se achanchan. Exactamente. Puede pasar efectivamente. Ya, bueno, y en el sector externo. Trump. ¿Para Chile es bueno o malo que haya sido electo Trump? Desde el punto de vista económico, no a nivel de señal política. Desde el punto de vista económico va a depender. Trump ha dicho que va a bajar los impuestos, especialmente el corporativo. Acabamos de discutir, ¿no es cierto? Sí. O sea, Trump está exactamente en lo que estábamos discutiendo nosotros. Si él baja los impuestos corporativos, aumenta la inversión. Si aumenta la inversión, aumenta el crecimiento. ¿Quién está empujando el crecimiento del mundo hoy día? Estados Unidos. Si Trump baja los impuestos, va a empujar con más fuerza. Viento de cola para Chile. Eso es una gran noticia. Pero él quiere compensar con aranceles, ¿no es cierto? Ahora, el problema de Trump no somos nosotros los chilenos. Son los chinos. Son los chinos. ¿Por qué? Porque producen manufactura que ha reemplazado la manufactura de Estados Unidos. Entonces aquí hay alternativas. Puede ser que Trump se vaya contra los chinos directamente y no contra todos. Si se va contra los chinos directamente, claro, eso afecta al crecimiento de los chinos. Y si afecta al crecimiento de los chinos, afecta a nuestra demanda, porque es Estados Unidos y China son nuestros mayores exportaciones. Ahí está el problema, porque estamos ahí en el medio y tenéis que elegir, pues en algún momento tenéis que tomar una decisión. Como cuando pelea el papá y la mamá, uno dice, claro, ¿cuál de los dos? Claro. Bueno, pues con ninguno. Sí. Si los hijos no tienen que meterse en esas cosas, bueno, aquí tampoco. Nosotros le vendemos a los que nos compran. Ya que no hay que meterse en la pelea a los papás. No. Ya. Exactamente. Nosotros tenemos que tratar de vender siempre. Chile tiene una ventaja, al ser alguna ventaja que tengamos de ser chicos, ¿no es cierto? La ventaja es que nosotros le vendemos a Trump y aun cuando produjéramos manufacturas, somos tan chicos que tú crees que Trump se puede desgastar en una política con Chile cuando no le movemos la aguja en nada. Sí, pero podría ser una política general. Es que eso es lo que voy, porque Trump en algún momento en la campaña dijo que él estaba dispuesto a hacer una revisión de los tratados de libre comercio de los Estados Unidos. Sí. Y ahí, pum, ahí saltó la alerta. Van a revisar. Está el pánico de la visa waiver con todo lo que está ocurriendo allá con el crimen, exportando criminales. Y ahora, claro, que salga Trump hablando de una potencial revisión de los TLC, obviamente que es una cuestión que ahora nos para la... Claro, pero a ver, hasta ahora Trump ha sido una persona más allá de las características personales que no tenemos por qué discutir acá, ¿no es cierto? Es pragmático. Una de las razones por las que salió Trump es la situación económica. Y dentro de la situación económica, si yo les acabo de decir que Estados Unidos es quien está liderando el mundo, ¿qué es la situación económica? La inflación. Eso es lo que a los norteamericanos les ha pegado con mucha fuerza. Bueno, está comprobado que subir los aranceles genera inflación.
Entonces, la pregunta es, ¿Trump será más boca? O sea, va a hacer algunas movidas, pero ¿será tan generalizada su alza? No está claro. No está claro porque él sabe que la inflación es algo que afecta muy negativamente a los votantes. Entonces, mi sensación es que va a hacer algunas cosas, pero van a ser más bien cuidadosas. Por ejemplo, Chile le exporta mucha fruta a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la temporada de cosecha en Chile es contraria a la temporada de cosecha. Contraciclo, claro. Exactamente. ¿Le conviene a Trump subirnos los aranceles a la fruta? No, porque no le está afectando el mercado interno. No le estás afectando al mercado interno. No. ¿Qué más le vendemos a Estados Unidos? Cobre. Y ahora va a necesitar mucho cobre si quiere producir la manufactura. Entonces, por lo tanto, lo que antes iba a China, ahora se podría ir a Estados Unidos. ¿Le conviene aumentarnos los aranceles si ellos no producen cobre? No. No. Entonces, yo creo que si es suficientemente inteligente y tiene buenos asesores, nuestro país no tendría por qué verse directamente afectado por las políticas de Trump, más allá de que indirectamente a través del crecimiento de China sí pudiera verse afectado, pero con un crecimiento fuerte en Estados Unidos, que es quien hoy día lidera el mundo en términos de crecimiento, probablemente la suma podría ser neutra o positiva, siendo optimista. Ya. Y otra cifra que golpea, y golpea a las personas que nos están acompañando, sí, el desempleo. Y la persona que hoy día está buscando pega o que se queda lamentablemente sin su pega, ¿qué le podemos decir? ¿Qué debiese pasarle a esa persona? ¿Le va a costar más? ¿Le va a costar menos? ¿Qué hace esa persona hoy día? Bueno, va a depender, ya dijimos. ¿Sí? Va a depender. Si es que... O sea, pero igual de aquí hasta mediados del próximo año como que no va a tener mucho cambio. De aquí a mediados de fin de año nos aguantamos al jefe pesado. O sea, no hay posibilidades de que esto mejore. El desempleo solo ha empeorado. Así que la verdad es que mi recomendación personal, incluso a mis amigos, o sea, que me dicen, no, pucha, estoy chato de mi pega, ¿no? Aguántese nomás, que uno podrá estar muy chato de su pega, pero el sueldo fin de mes no te lo paga nadie, el poder pagar las cuentas. Ahora, ojo que hay otra política que a mí se me olvidó que puede ser muy peligrosa y va a depender de qué es lo que decida hacer este gobierno y el próximo. Estados Unidos ha prometido una deportación masiva y cerrar la frontera. ¿A dónde se van a ir esos inmigrantes? Sí, Venezuela no está. La mayoría son venezolanos y mexicanos. Exactamente. Los mexicanos no se van a venir a Chile, pero los venezolanos. No lo sé. Hay que ver ahí, en el fondo, al país que le ofrezca mejores condiciones, nomás, o donde ellos crean que pueden tener mejores condiciones el día de mañana. Bueno, y en Latinoamérica. Es cierto que no hemos crecido, pero seguimos siendo el tercer país de Latinoamérica con mejor PIB per cápita. Entonces, ojo, porque las inmigraciones ilegales podrían incrementarse. Sí, pero ojo que Trump también trató de hacer eso en su primer gobierno. Algo logró, pero la gente termina entrando igual, por algún lado o por otro. Sí, o sea, esta es como cuando tratáis de parar el agua con un colador, igual como que por algún lado o por otro termina entrando. Sí, a mí me tocó estar este fin de semana, pasé a Tacna, estuve en Arica, pasé a Tacna. Y claro, uno ve el sistema migratorio que, de hecho, me tocó ver a un peruano que estaba revisando los papeles y una persona que claramente no era chileno, diciendo, no, que yo vivo acá, no, si usted se devuelve a Chile. Los peruanos son extremadamente duros con el tema migratorio, es una cosa que a mí me impresionó mucho, pero me contaban que hay un sector que es una especie como de zona de nadie, donde tú ves a gente que está ahí esperando que alguien, no sé, le decís un par de moneditas y te dejan pasar. Es una cosa re complicada. Déjame contarte algo bien importante. El clima está radiante, obvio, y el sol brilla como nunca. Pero ¿saben quién brilla más? AFP Plan Vital, obvio, porque nuevamente son primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 3 años. Así que cámbiate a AFP Plan Vital porque ellos te dan motivos de confianza. Cámbiate ahora. Y nos tenemos que ir, Pedro. ¿Tenemos que ir tan rápido? Sí, tan rápido. ¿No nos queda tanto tema que conversar, Eugenio? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que buscar una manera de traerte permanentemente porque explicáis tan clarito, Michelle. Cuando ustedes quieran, yo de verdad totalmente dispuesta. ¿Sí? De verdad. O sea, además, como vamos a estar toda esta semana viendo el tema de la, o sea, el tema de la ley de hay que ver cuando salga el presupuesto, hay que ver cuando empiezan a ver las proyecciones del año que viene, y hay tanto número que va variando. Hay que analizar la reforma de pensiones. Hay que analizar la reforma de pensiones, que habrá que ver qué pasa ahora, que se retoma ahí la discusión. ¿Sale o no sale? Ay, Dios quiera que no salga.
Veremos. Yo creo que hay algunos puntos pero veamos qué termina pasando en la discusión. Exacto. Michelle, gracias por acompañarnos hoy día una vez más aquí en Simple. Un placer como siempre. Bueno, don Pedro, de azul usted se va esperanzado en la Copa Chile. Nos queda la Copa Chile. Michelle, gracias por acompañarnos, súper claritos, así que nos estamos viendo prontamente. Y a usted que tenga una muy buena semana y nos estamos viendo en 7 días más. Que les vaya muy bien. Gracias.